Esta mañana compartiré con ustedes una enseñanza titulada El discípulo a la luz del Antiguo Testamento. Cuando vemos la Biblia, la mayor parte de los creyentes encuentran la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra discípulo aparece desde el Antiguo Testamento con su significado. Es más, la palabra discípulo aparece 285 veces en toda la Biblia. Y de estas 285 veces que aparece de forma literal, 2 de ellas aparecen en el Antiguo Testamento. Y 2 más aparecen también, pero con una traducción diferente a la palabra discípulo, pero de la misma palabra, de la misma raíz. La primera aparición la vamos a ver en el Antiguo Testamento. Está en Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 8, que dice: y echaron suertes para servir por turnos, estando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Esa es la primera vez que aparece la palabra discípulo en el Antiguo Testamento de forma literal. La segunda vez que aparece esta palabra es en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, en el verso 16. Este dice así: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y las otras 2 veces que aparece esta palabra hebrea se traduce como sabios, y en la otra se traduce como el que se deja enseñar o el que recibe dirección de otra persona. En total, la palabra discípulo aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. 2 de forma literal y 2 con una traducción diferente según su contexto y su aplicación, pero de la misma raíz de la palabra discípulo. Y cuando estudiamos el origen de estas palabras en el Antiguo Testamento, nos da mucho más claridad de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerden que en el Nuevo Testamento Jesús vino a esta tierra y los evangelios nos relatan que predicaba a grandes multitudes, pero al mismo tiempo, ¿qué hacía? Discípulos. Y entre sus discípulos la Biblia resalta que seleccionó a 12, a los cuales llamó también apóstoles. Y cuando Jesús ascendió, o antes de ascender, después de su muerte y resurrección, le dijo a la iglesia representada en los discípulos, le dijo: quiero que vayan por las naciones y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Convirtiéndose en Mateo 28, 19, la gran comisión, en la misión central de toda la iglesia en el mundo entero. Todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo tiene una misión, y esa misión es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que comprender en cabalidad qué significa la palabra discípulo, qué conlleva la palabra discípulo. Y si el Señor nos permite, estaremos hablando durante este tiempo acerca de esta palabra, qué significa, qué conlleva, porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Digan conmigo: discípulos. ¿Cuántos acá se consideran discípulos de Jesús? Gloria al Señor. Vamos a ampliar el conocimiento sobre lo que significa esta preciosa palabra. Y para esto vamos a analizar las 2 palabras que aparecen en hebreo en el Antiguo Testamento. La primera palabra es la palabra talmid. Esta palabra literalmente significa estudiante.
pupilo, uno que es enseñado por un maestro, por un profesor, por lo tanto se convierte en un aprendiz. Y cuando leemos el libro de Primera de Crónicas, capítulo 25, donde aparece por primera vez la palabra talmid, que significa discípulo, vemos algunas características interesantes de lo que conllevaba ser un discípulo. Y la primera es que un discípulo era una persona que de forma voluntaria y por amor a Dios se comprometía para ser instruido y enseñado. Cuando tú leas Crónicas capítulo 25, encontrarás al rey David organizando el servicio en el templo. Y es extraordinario, porque tú ves cómo David organiza quiénes serán los sacerdotes, en qué turno servirán, quiénes serán los levitas, los porteros, los príncipes, los funcionarios del rey, los consejeros, los cantores, los músicos. Es toda una organización que se describe y señala que entre los levitas un grupo fue seleccionado para que fueran músicos y cantores. Hoy en día, aprovecho, hay una confusión etimológica en muchos cristianos porque creen que los que están cantando son levitas. Pero cuando tú estudias el Antiguo Testamento encontrarás que los levitas tenían muchas funciones. Y entre todas las funciones que tenían, algunos levitas lo llamaron para que sirvieran como músicos y cantores. Pero esos no eran todos los levitas, eran simplemente una parte de los levitas. Es como en la iglesia de los líderes, algunos son llamados a ministrar aquí adelante, pero no todos cantan, no todos adoran. Entonces está mal usada la aplicación de levitas a los que en realidad son músicos y cantores dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Perdón si les bajé el título, pero es así. Somos servidores de Dios, los que están aquí, cantores, músicos, que están... Bueno, hay un músico en consola. Pero volviendo nuevamente al tema, entre tanto me restablecen la conexión del micrófono. Nosotros vemos que una característica de los discípulos que se menciona en Primera de Crónicas es que para ser discípulo la persona tenía que querer ser enseñada, adiestrada en el oficio de la otra persona. Si de los levitas llamaron a un grupo para que sean músicos y cantores y uno de ellos no quería ser enseñado, no quería aprender instrumento, no quería cantar, bueno, finalmente no podía ser parte de ese grupo, no podía ser discípulo de esas personas. ¿Por qué? Porque no quería. Y ese es un principio del discipulado. Nadie puede discipular a alguien que realmente no quiere ser discipulado. Una característica de un discípulo es que el discípulo de forma voluntaria desea, quiere ser enseñado, quiere que alguien lo instruya, quiere aprender algo de otra persona, desea, tiene la disposición para que alguien pueda instruirlo en cierto oficio o en cierta enseñanza. Por eso todos aquellos que nos consideramos discípulos de Jesús, una de las primeras actitudes que debe haber en nuestro corazón, ¿cuál es? Disposición. Digan conmigo, mansedumbre. Pastor, ¿qué es la mansedumbre? Es la capacidad de ser enseñado. Es dejar argumento, dejar soberbia, dejar todo eso, orgullo a un lado y abrir el corazón para que alguien te pueda instruir. Porque tú nunca vas a ser un verdadero discípulo si en tu corazón tú no quieres ser enseñado o crees que ya lo sabes todo. Es interesante, pero esa es la primera vez que se menciona la palabra discípulo.
Dentro de ese contexto de Primera de Crónicas, gracias, vemos una segunda verdad, y es que un discípulo era una persona que se mantenía bajo la guía y la dirección de otra persona. Muchas gracias, Carlitos. Bajo la guía y la dirección de otra persona. Y esta verdad la vemos en el verso 6 del mismo capítulo 25. Noten lo que dice. Y todos estos, hablando de los discípulos, de los músicos y cantores, estaban bajo la dirección de su padre en la música. Y el texto bíblico continúa. ¿Qué significa? Que en ese contexto un discípulo no solo era el que se había dispuesto, el que quería, el que deseaba ser enseñado, sino también era una persona que estaba bajo dirección y supervisión ¿de quién? De otra persona, en este caso el maestro, que lo estaba enseñando, que lo estaba direccionando. Esa es la primera vez que aparece la palabra discípulo. Y nos da una amplitud respecto al concepto que nosotros usamos luego en el Nuevo Testamento. Porque al ver esta palabra hebrea tan preciosa, talmid, entendemos algo. Un discípulo, número uno, tiene que querer ser enseñado. Y número dos, tiene que estar bajo supervisión del maestro que le enseña. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar correctamente lo que está aprendiendo. Ahora bien, la segunda vez que se usa la palabra discípulo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace un cambio en la pronunciación y en la misma palabra, pero significa lo mismo. Usa la palabra limmut. Y esta palabra aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Y tiene un significado muy especial. Escuchen. Es alguien que está acostumbrado, relacionado, familiarizado con alguien y que conoce su comportamiento. Esta palabra, que también se traduce como discípulo, significa alguien que está relacionado, tan relacionado con alguien que conoce su comportamiento. Número 2, también se traduce o se entiende como alguien que es un aprendiz de otra persona que está instruyéndola. Y la tercera es alguien que recibe en su lengua una revelación de un conocimiento claro de Dios para luego ser hablado a otras personas. Tanto el hebreo como el griego, cuando tú estudias las palabras, su significado es bien amplio. Y por eso el conocerlo te da mayor claridad respecto al uso que tiene esta palabra. Y esta palabra aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, y las 3 veces aparece en el libro de Isaías. La primera está en Isaías 8:16, que leímos en un comienzo. Dice: ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, entre mis litmut. Y esa palabra litmut se traduce aquí como discípulo, hablando que eran personas que estaban tan relacionadas con Dios, que conocían a Dios, que eran enseñadas por Dios y que transmitían esa enseñanza a otras personas. La otra oportunidad donde aparece es en Isaías capítulo 50, verso 4, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de, digan conmigo, limmut. Eso es de discípulos, solamente que según el contexto, en este capítulo 50, los escribas tradujeron la palabra sabios, porque parte del significado de discípulo es que un discípulo, a través de la enseñanza que va recibiendo, se va convirtiendo en una persona sabia.
Y dice, Jehová me dio lengua de sabio, de discípulo, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los discípulos, como los sabios. La tercera vez que aparece la palabra discípulo es en el libro del profeta Isaías, pero esta vez en el capítulo 54, verso 13, que dice, y todos tus hijos serán, y usan nuevamente la palabra linmud, serán discipulados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquellos que tienen la posibilidad de conseguir un Antiguo Testamento o un Nuevo Testamento con una transliteración en hebreo o en griego, podrán encontrar esta palabra. Porque cuando uno lo lee en español, dice, bueno, pero pastor, aquí dice enseñados y aquí dice sabios y aquí dice discípulos, son cosas diferentes. Sí, pero cuando tú lees el texto original en hebreo, encontrarás que en esos mismos lugares se usa la misma palabra linmud, 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 porque ambas tienen el mismo contexto de significado. Solamente que al momento de escribirse, según la aplicación, se usa la palabra más adecuada. Entonces, en estos pasajes vemos algo interesante, y es que un discípulo en el Antiguo Testamento, a la luz del Antiguo Testamento, era una persona con un corazón humilde, manso, dispuesto ¿a qué? A aprender, que era enseñado y se convertía en una persona sabia para luego enseñar esa sabiduría a otras personas. Y esta verdad pues la vemos reflejada en grandes personajes de la Biblia. Por ejemplo, a Moisés y Josué. La Biblia dice que el servidor de Moisés era ¿quién? Era Josué. Y cuando nosotros vemos las características de Josué, Josué ¿cómo era? Corazón humilde, dispuesto para ser enseñado, se convirtió en alguien sabio y transmitió lo que aprendió. Era el discípulo de ¿quién? De Moisés. Y cuando llegó el momento donde Moisés ya no iba a continuar, ¿a quién Dios le pidió que llevara el pueblo a la tierra prometida? A Josué, que era su servidor, su discípulo. Mismo principio lo encontramos cuando hablamos del profeta Elías y el profeta Eliseo. Elías era el maestro, Eliseo era el discípulo de ¿quién? De Elías. Y Eliseo tenía un corazón humilde, dispuesto a ser enseñado, se convirtió en alguien sabio y luego transmitió el mismo conocimiento. Y lo mismo vemos luego en el Nuevo Testamento. Jesucristo, Pedro, Juan, los demás discípulos que se menciona en la Biblia, ¿cuál era la característica de estos hombres? Tenían un corazón humilde, deseaban ser enseñados por Jesús. Con la enseñanza de Jesús se convirtieron en personas sabias. Y con esa sabiduría, ¿qué hicieron ellos? Transmitieron el conocimiento a otras personas. Entonces tú verás que luego esas otras personas hicieron lo mismo. Entonces tiene sentido por qué Jesús dijo, quiero que vayan por las naciones de la tierra y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Y es la que está a tu lado, no creyentes, discípulos. Porque hay una gran diferencia. El creyente no necesariamente es humilde. Hay creyentes que creen en Dios y son tan orgullosos como un pavo real. No necesariamente. El creyente no necesariamente está dispuesto a ser enseñado. Hay creyentes que dicen, no, un ratito, yo creo en Dios, a mí nadie me va a venir a enseñar nada, ¿no? Yo me las sé todas, ¿no? Cuando en realidad no conoce la Biblia. Hay creyentes que se dicen creyentes, pero no hay sabiduría en sus vidas. Y una gran cantidad de creyentes nunca los verás predicando en calles, ni hablando a la gente, ni evangelizando. ¿Por qué? Son creyentes. En cambio, el discípulo de Jesús se dispone con humildad a aprender de alguien que le enseñe las palabras de Jesús. Tiene corazón humilde. Esa humildad lo lleva a aprender la palabra de Dios y lo vuelve sabio. Y con esa sabiduría usted lo verá compartiéndola
con otras personas. Eso es un discípulo. Diga conmigo una vez más, yo quiero ser un discípulo, no un creyente solamente. Ok. Vamos a acabar viendo la raíz y el significado de estas palabras. Existe un término en el estudio de las palabras en la Biblia que se llama léxico de sentidos bíblicos y tiene que ver con determinar el sentido general en que una palabra se usa en sus contextos. Y cuando tú haces ese estudio de la palabra discípulo, el resultado que da es el siguiente: un discípulo es alguien que recibe un conocimiento o una enseñanza de un maestro para aprender y para practicar. Punto final. Así de sencillo. Es alguien que recibe un conocimiento de un maestro para aprender de ese conocimiento y también ¿para qué? Para practicarlo. Es decir, el discípulo engloba ambas acciones, tanto el aprendizaje como ¿qué? Como la práctica. Ahora, cuando tú ves el Nuevo Testamento, encontrarás un apóstol Pablo diciendo a la iglesia: iglesia, no sean solamente oidores olvidadizos, porque un oidor olvidadizo no es un discípulo. Un oidor olvidadizo es alguien que se deleita en la palabra, es alguien que elogia la palabra, es alguien que hasta se quebranta con la palabra, pero no la pone en práctica. Y mientras no la ponga en práctica, no es un discípulo, porque el discípulo es el que aprende y, digan conmigo, practica. Amén. Eso es un discípulo. Y es por eso importante comprender la profundidad. Cuando comienzas a profundizar el significado de lo que es un verdadero discípulo, entonces en tu corazón tú dices, bueno, no sé, yo por lo menos cuando empecé a estudiar, dije, Dios mío, con razón tú dijiste, vayan y hagan discípulos. Porque no existe otra forma en la cual el evangelio pueda ser llevado, predicado, honrado. La iglesia tiene que ser el baluarte de la verdad. La iglesia debe ser una luz en medio de la oscuridad, pero esa luz en una iglesia se da cuando la iglesia es discípulo, cuando está compuesta por discípulos, por gente que aprende y gente que, ¿qué más? Que practica la palabra. Porque cuando tú aprendes la palabra y practicas la palabra, ¿sabes lo que pasa en tu vida? Empiezas a resplandecer. La gente empieza a ver a Jesús en tu vida, no solo en tus palabras, sino también en ¿qué? En tus acciones. Y créame que lo que más toca el corazón de una persona no son tanto las palabras, sino ¿qué cosas? Las acciones. Iglesia querida, el mundo está hastiado de creyentes, de gente que se dice ser y no es, de gente que se sabe toda la Biblia pero no practica ni un versículo, de gente que se para juzgar a todo el mundo, pero no se mira en un espejo para ver sus propios defectos y corregirlos. La gente está hastiada de solo conocimiento. La gente quiere ver a Jesús en nuestras vidas. Y la única forma de mostrar a Jesús en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Siendo discípulo, aprendiendo de Jesús y poniendo por obra todas las enseñanzas de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Rey y Señor por su eterna sabiduría? Y voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda acompañarme. Hoy hemos visto el origen de la palabra discipulado en el Antiguo Testamento y los usos que se dieron y finalmente el significado global de esta palabra. Ahora bien, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que las otras 283 veces que se menciona la palabra discípulo aparecen en las páginas del Nuevo Testamento. Y es maravilloso, es precioso. Jesús le predicó a multitudes, incontables, pero formó discípulos.
La Biblia dice que en una ocasión mandó a los discípulos de 2 en 2, 70. En otra oportunidad mandó otros 70. Luego la Biblia dice que un día Jesús miró a las multitudes y el texto bíblico dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Si usted presta atención al texto, verá que después de hacer eso, Jesús ve las multitudes, se contrista, mira a los discípulos y les dice: miren, rueguen al Señor de la mies. Esa palabra rogar significa orad. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? El contexto bíblico dice: porque las multitudes están como ovejas sin pastor, desamparadas. Y esa misma noche el Evangelio dice que Jesús se fue a un lugar apartado y pasó toda la noche orando. Y después de haber orado, se dice que subió a un lugar alto y de entre los discípulos llamó a quienes él quiso, 12 en total. A quienes los llamó, dice el texto, para que estuviesen cerca de él y para que fueran sus discípulos, sus apóstoles. Y con ellos empezó a convivir, empezó a transmitir su conocimiento. Estos 12 tenían corazón humilde, querían aprender, se enriquecían, pero tenían una misión clara: este conocimiento no es solo para nuestro beneficio, es para el beneficio de otros. Entonces Jesús los formó, y después de formarlos, cuando Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, Mateo 28, antes de ascender al cielo les dijo: miren, id por todas las naciones. Esa palabra id es un imperativo todo el tiempo. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Enséñenles a esos discípulos todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los 12 discípulos, 11 porque uno ya había traicionado, los 11 discípulos se apartaron porque Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta ser investidos de poder y luego me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y mientras ellos oraban, ellos dijeron: somos 11, falta uno. Así que echaron suertes y pusieron a Matías como el discípulo 12, completaron el grupo. Y después de 10 días, Hechos capítulo 1, 2 dice que el cielo, como que el lugar se estremeció, el Espíritu Santo descendió con poder y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí comienza la historia de la iglesia. Estudien el libro de los Hechos y ustedes verán que el libro de los Hechos dice: y el número de los discípulos se aumentaba y el Evangelio se extendía. El número de los discípulos, no de los creyentes. ¿Por qué, pastor? Porque el mandato de Jesús fue: vayan a ser gente que aprenda y que practique y que luego enseñe eso a otras personas a hacer exactamente lo mismo. ¿Saben lo que significa? Que usted tiene que tomar una decisión el día de hoy. No puede seguir viviendo como un creyente, porque Jesús no lo mandó a ser creyente. Y siendo creyente nunca vivirá la vida abundante que Jesús prometió. Libro en el Nuevo Testamento dice así: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, renovación en la mente. Aprender lo que dice la Biblia y practicarlo. Como consecuencia, ¿sabe qué va a pasar? Usted descubrirá que cristianismo es la experiencia más maravillosa que existe en esta tierra. Pero mientras usted no quiera practicar, mientras uno no quiera aprender, llevará una vida de religiosidad, de frustración. Porque cristianismo se trata de aprender y ponerlo por obra. Y luego, como un buen discípulo, enseñar a otras personas a que hagan exactamente lo mismo. Entonces, esta mañana yo quiero invitarte.
Si tú todavía no has entrado en un proceso de discipulado, toma decisiones. No te quedes ahí como un creyente toda la vida. Dios quiere hacer algo extraordinario con tu vida. Tú tienes algo único que Jesús quiere usar. Pero tú tienes que decidir, como los discípulos, con corazón humilde, aprender y practicar. La iglesia tiene más de 130 células de discipulado. Casi toda la ciudad. Métete en una célula evangelística. Comienza el proceso de discipulado que la iglesia te ofrece para que te conviertas en un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.